Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. Definir las actividades del proyecto. Este es el segundo proceso de la gestión de cronograma en el PMBOK 6. Este proceso en principio pareciera que no tiene como mucha carne, pareciera que es un poquito aburrido, un poquito procedimental, pero sabes, entenderlo bien te va a ayudar mucho a gerenciar mejor y quizás te va a ayudar a entender muchos temas no escritos que a veces no están muy claros, pero que sí son fundamentales para que gerencies bien tu proyecto. Comencemos. Mira, lo primero que debes hacer es no confundir dos procesos. El primero es crear la WBS o EDT o estructura de desglose de trabajo del proyecto con definir actividades, que es otro proceso. Son dos procesos diferentes que tienen una inmensa relación, pero son de naturaleza diferente. Fíjate que cuando yo me certifiqué PMP hace muchísimos años, como siempre les cuento, para mí no era muy claro eso, porque yo un poquito entendía que se trataba de descomponer el proyecto y entonces yo no entendía por qué había dos procesos y menos entendía por qué cada proceso estaba en áreas de conocimiento diferentes. Es decir, la EDT está en alcance y crear o definir actividades está en tiempo. Yo no entendía muy bien eso porque para mí era un poco lo mismo. Yo abría project y empezaba a descomponer ahí, empezaba a generar filas y ahí salía. Eso era un gran error de mi parte. Entonces ese proceso de formación me permitió entender muchísimas cosas. Mira, todo comienza en la EDT, ¿sí? En la EDT tú defines tu alcance de proyecto, es decir, los proyectos, los grandes componentes, esos componentes los subdivides hasta donde tú quieras, hasta llevarlos a paquetes de trabajo. Pero fíjate que los paquetes de trabajo no son actividades. Los paquetes de trabajo son pequeños, entregables, gestionables, que más o menos tienen una relación con la forma y la temporalidad en la que tú haces seguimiento. Es decir, esto, digamos, no es una regla exactamente, pero lo que tiene sentido es que si tú vas a hacer, por ejemplo, seguimiento cada semana, pues partas o descompongas el alcance de tu proyecto en la EDT en paquetes de trabajo de más o menos 40 horas, o sea, una semana. ¿Por qué? Porque el objetivo es que se vea movimiento, se vea entrega en cada evaluación. Si tú haces seguimiento cada semana, pero los paquetes de trabajo son gigantes, y los paquetes de trabajo son de 2 meses, pues se va a volver muy aburrido, ¿sabes? Y no va a ser muy compatible. Entonces, ese nivel de granularidad del alcance debería tener una relación muy fuerte con el nivel o temporalidad de tu seguimiento. Piénsalo. Eso no está escrito en ningún lado, pero quiero que lo pienses. Ahora, cuando tienes bien armada la EDT, el último nivel de la EDT son paquetes de trabajo, como lo hemos mencionado en episodios previos. Entonces lo que sigue es definir las actividades a partir de cada paquete de trabajo, pero es aquí donde surge la magia. Mira, es muy posible que tú definas tu alcance de forma general a nivel de EDT o a nivel de WS con tu equipo de gestión de proyectos. Y entonces en ese equipo de gestión de proyectos o en ese equipo de gerencia de proyectos, tú tienes expertos, tienes ingenieros seniors, tienes programadores seniors, tienes gente con mucha experiencia y ellos logran definir qué es lo que hay que entregar y eso a grandes rasgos cómo se subdivide en la EDT. Pero es posible que esos expertos, ingenieros expertos o profesionales expertos no hagan la tarea. Es más, es posible que jamás hayan hecho las actividades, jamás. Y eso no es una crítica, es simplemente una realidad. Fíjate, yo soy ingeniero industrial, puedo hacer muchos cálculos, puedo ayudar mucho en temas de gerencia de proyectos, pero yo jamás he soldado algo. Y hablo de soldaduras y hablo de muchísimas cosas, pero eso no quiere decir que yo sea un experto operativo en el asunto. ¿Por qué te lo menciono así? Porque la EDT tiene sentido armarla a nivel muy conceptual y ahí vas a necesitar muy buenos expertos con muy buena experiencia que entiendan verdaderamente cuál es la forma general del proyecto. Pero cuando tienes armado eso y vas por las actividades, lo que tiene sentido es que promuevas un handover
un cambio de manos, un relevo, y de alguna forma tú le entregues a los líderes operativos de cada disciplina, al líder de soldadura, al líder de programación, al líder de bases de datos, bueno, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Si estás en construcción, pues a las personas que están en obra, etcétera, que les entregue los paquetes de trabajo, les expliques de qué se trata el alcance y les pidas a ellos que definan un listado adecuado de actividades. Es probable que si tú lo estás viendo a nivel de gerencia de proyectos, tú no tengas ni idea de cuáles son las actividades específicas. Y son los que hacen con sus manos, los que hacen directamente, los que se paran en las obras, los que ven las cosas todos los días a nivel operativo, los que te van a ayudar con eso. Entonces ahí tiene que darse un handover muy importante, porque tú tienes que definir muy bien los paquetes de trabajo y tienes que identificar los líderes operativos y tienes que entregarles correctamente para que esos equipos definan actividades. Entonces, de alguna forma, estamos reconociendo algo que puede ser muy duro y es que aunque tú seas el líder de proyecto, aunque tú lleves 30 años trabajando en algo, aunque seas un magnífico gerente, eso no hace que tú te las sepas todas. Y es ahí donde aparece el verdadero liderazgo, donde tú dices, oye, yo sí tengo mucha experiencia para definir lo global a nivel de EDT, pero ven, encuéntrame 6 expertos de estas disciplinas y les entregamos los paquetes de trabajo y simplemente les pedimos que nos ayuden y es más que nos enseñen, ¿ves? Entonces hay ahí unos niveles de conocimiento muy altos. A mí me gusta hablar mucho de eso porque el ego es traicionero y todos tenemos ego. Entonces convertimos el conocimiento a veces y muchas otras más cosas en temas que tienen que ver más con estatus. Entonces resulta que el ingeniero, el gerente de proyectos, como tiene cierto estatus, entonces hay una cierta pretensión escrita o no, consciente o no, de que esa persona se las sabe todas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Esa persona tiene la responsabilidad de entender muchos niveles y tipos de conocimiento y ponerlos a interactuar. Y eso no quiere decir que se las sabe todas. Quiere decir que sabe mucho y que tiene mucha responsabilidad. Pero evidentemente una persona operativa, un capataz, un jefe de obra, un residente, sabe muchas más cosas que uno. Cosas diferentes, uno sabe otras. Y eso no nos quita absolutamente nada como líderes. Deberíamos estar tranquilos con ese hecho. ¿Sí? Deberíamos eliminar esa pretensión de saberlo todo. Entonces, ¿qué pasa? Partimos de la EDT, cuando hacemos ese handover empiezan a aparecer un montón de actividades y es ahí donde esto se pone interesante. Algo que no deberías hacer es empezar a ejecutar el proyecto con una EDT o con un cronograma de altísimo nivel, es decir, un cronograma que solo se basa en la EDT, porque es un cronograma en realidad hecho en una oficina. ¿Sabes a qué me refiero, no? No tuvo en cuenta al personal operativo, entonces le hace falta granularidad. Entonces es un cronograma que en realidad puede fallar por muchas razones. Pero la razón principal es porque la hicieron personas que jamás han hecho el trabajo con la pretensión de que ellos se la saben todas y todo el mundo simplemente los tiene que obedecer. Entonces ahí hay un punto importantísimo. ¿Quién lo creyera, no? Aparecen temas de liderazgo en algo que se considera o que en realidad jamás pensamos, ¿no? Que es simplemente definir actividades de un cronograma. Entonces, un cronograma bien hecho, si quieres buscar un buen síntoma o un mal síntoma, implica, mira tus projects la próxima vez. Si tus projects aparecen en negrilla, si tú ves las negrillas a medida que vas armando las indentaciones y digamos, todo ese nivel de descomposición en los projects, si resulta que en las negrillas o las actividades madre son entregables, quiere decir que son la DDT. Y todo lo de abajo, todo lo que aparece sin negrilla, es decir, todo lo de último nivel deberían ser actividades. Si ese orden no se da, tienes un problema y resuélvelo, porque ese es uno de esos problemas que hace que los cronogramas no sirvan o pierdan mucho valor. Recuerda, arriba la EDT, abajo las actividades. Ahora hablemos entonces formalmente del proceso. Mira, las entradas son el plan para la dirección del proyecto, que obviamente incluye el plan de gestión de cronograma y la línea base de alcance, como te lo mencioné, como te lo acabo de mencionar, ¿verdad?
Otros temas, otra entrada importante son los factores medioambientales de la empresa, porque obviamente las políticas, regulaciones y la cultura tienen mucho que ver. Piensa en eso, por ejemplo, en cómo es percibido la autoridad dentro de la compañía. Son súper verticales. Está el jefe del jefe del jefe del jefe. Y la gente está asumiendo que el pluma blanca, el jefe de arriba, hace todo, todo lo sabe. Y la gente solo le dice sí, señor. O son más horizontales, se cuestionan, se hablan más entre ellos. Eso va a tener una implicación diferente. Se le puede decir que no al jefe, se le puede decir al jefe que está equivocado, o no se le puede decir porque pierdes el trabajo. Entonces eso tiene mucho que ver con la cultura y obviamente eso va a definir cómo debes trabajar. Recuerda, los factores ambientales, lo más práctico es no tratar de cambiarlos. Se llaman factores ambientales porque tú lo que debes hacer es adaptarte a eso, ¿vale? Para que no armes controversias o arranques discusiones que ya están perdidas desde el principio, ¿vale? Otro punto importante son los activos de los procesos de la organización y ahí van a aparecer los procedimientos, las plantillas, las lecciones aprendidas y aquí sí que va a ser importante porque sí, descomponer correctamente un proyecto consume un montón de tiempo. Eso es cierto y por eso muchas veces no se hace. Pero esa no es una buena justificación. Si resulta que es importante, pero consume mucho tiempo, entonces trata de ser más eficiente, ¿sí? Y aprovecha información histórica, etcétera. Pero el hecho de que consuma mucho tiempo no implica que no lo vas a hacer, ¿sí? Porque ese no es un buen argumento. Las herramientas y las técnicas del proceso específicamente son el juicio experto y aquí de nuevo creo que podemos romper un pequeño paradigma y es que los expertos son los jefes. No, 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 los jefes son expertos en ciertas cosas, pero a veces los expertos son aquellos que hacen, de hecho son aquellos que están comenzando la escalera jerárquica del proyecto. Entonces ahí, digamos, hay un tema de reflexión. Obviamente un soldador que lleva 25 años soldando y que ha estado soldando en todos lados y que vive de eso y que trabaja 8 horas diarias, etcétera. Claro que sabe más que yo de soldadura, obvio. De pronto no sabe programar, de pronto no sabe de gerencia del proyecto, pero de soldadura, obviamente es un experto. Y ahí lo único que tengo que hacer es aprender como ingeniero. El PMBOK señala la descomposición como una técnica. Esa es una capacidad importantísima para los project managers y es la capacidad de agarrar el todo e irlo partiendo en partes. Es decir, es ese proceso analítico, ¿no? Es importante, es importante. Y de hecho, a medida que avanzas en la carrera de project manager, la forma de ver las cosas te cambia un montón, porque uno constantemente consciente o inconscientemente, siempre está descomponiéndonos las cosas. Entonces, ve uno un edificio, uno lo empieza a descomponer. Ve uno una pista de aeropuerto y la empieza uno a descomponer. Se va volviendo casi un vicio, pero en realidad es una capacidad muy importante y una forma de pensar importantísima del project manager. El PMBOK señala otra técnica que es la planificación gradual o el Rolling Wave Planning. Es decir, de pronto no tienes que descomponerlo todo en un gran proyecto. Tienes un proyecto de 24 meses, bueno, de pronto no lo tienes que descomponer todo. Entonces descompone los primeros 6 meses y las otras, los siguientes entregables los dejas como unas líneas y a medida que vas teniendo más información te vas descomponiendo lo que vas necesitando. Eso tiene sentido. ¿Para qué? Para que no arranques con un enormísimo proceso de planeación gigantesco de cosas que no son tan relevantes, te van a paralizar y te van a quedar mal porque no tienes muy buena información. Entonces el Rolling Wave Planning tiene todo el sentido del mundo. Obviamente aparece en las reuniones. Para, digamos, mi enorme sorpresa y preocupación, yo noto, y esto es un comentario absolutamente personal, que ustedes podrán compartir o no, pero yo noto cada vez más dificultades de comunicación en los equipos. Y esa idea de que el WhatsApp y los emails e incluso el Teams y las videoconferencias, todo lo solucionan. Y yo cada vez veo equipos que se comunican menos, equipos que se ven menos, además porque se ha vuelto un pecado mortal entre comillas, por supuesto, por favor, entiéndamelo de la mejor manera, pero se ha vuelto casi que un pecado mortal con una enorme resistencia a proponer una reunión física, ¿sí? Sé que hay tráfico, sé que no es lo más eficiente, pero mira, y a riesgo de que, por supuesto, la Santa Inquisición de las nuevas
formas de trabajar me persiga. Sí, yo sí considero que las reuniones cara a cara, al menos de vez en cuando, son irreemplazables. No se reemplazan ni con Zoom ni con Teams. Sé que no tiene muchos aplausos esto, pero es lo que veo, es lo que veo. Muchos equipos de grandes profesionales empiezan a fallar por falta de comunicación, porque nuestra comunicación electrónica hoy en día es deficiente, pero deja la idea de que es todo, ¿ves? Y se empiezan a generar dificultades. Eso en cuanto a reuniones, y por supuesto ese es mi comentario muy personal. Las salidas del proceso son la lista de actividades, o sea, deberías tener los paquetes de trabajo descompuestos por actividades. Recuerda, el paquete de trabajo lo define seguramente un equipo de gerencia, y las listas de actividades pon a tu equipo operativo a trabajar. Además, creo que es buena onda en términos de conformación de equipos y que la gente de verdad sienta que lo que hace es muy importante como lo es. Efectivamente, hablo obviamente de los equipos operativos. También después de esto deberías tener en ese listado los atributos de las actividades, eso es importantísimo. Es decir, hay actividades que responden al esfuerzo, es decir, si tú le metes más personas, disminuye su duración. Hay actividades que si les metes más personas, de hecho, se demoran más. Entonces, ese tipo de atributos son importantísimos, son de duración fija, de unidades fijas. Si usas Project, creo que lo vas a entender. Además, deberías identificar los hitos. Los hitos son un tema que se deben definir acá porque son estas personas las que entienden cuáles son los momentos claves y qué define que avanzaste o que no avanzaste. A veces los hitos solo están definidos por hitos contractuales o hitos de negocio, pero es que también hay hitos operativos, ¿sí? Donde la gente tiene que ir o la gente entiende por experiencia y por buen conocimiento que es el momento de tomarse unas cervezas, porque se logró algo importantísimo. Y es ahí donde como project manager puedes aprender mucho de tu gente, muchísimo. También podrían aparecer solicitudes de cambio. ¿Por qué? Porque cuando tú desmenuzas, entre comillas, tu proyecto, pues te vas pillando cosas. Y puedes decir, oye, este entregable le faltó, ¿no? Este entregable está duplicado. Entonces, es probable que puedas cambiar, modificar y hacer evolucionar algo de tu programación y algo de tu alcance. Entonces, en conclusión, mira, definir actividades es uno de esos pasos tácticos de planeación que nos empieza a orientar verdaderamente a la acción, ¿sí? El alcance puede llegar a ser todavía muy conceptual, muy a nivel de negocio, pero cuando arrancas a definir actividades con tu equipo operativo, esto realmente se vuelve una planeación táctica útil, verdaderamente útil, para hacer seguimiento y para orientar toda la ejecución. Mira, te dejo un dato que me pareció muy chévere. Tuve la oportunidad hace muchos años de visitar el Empire State Building en Nueva York y me sorprendió. ¿Tú sabías que el Empire State, semejante edificio, hecho en 1930 más o menos, me puedo equivocar, se hizo en 410 días? Eso es poco más de un año, de punta a punta. Cuando no había laptops, no había computadores, no había internet, por supuesto no había inteligencia artificial. Imagínate, se definieron en ese proyecto 3.439 actividades. Algo que siempre recordaré es que en el museo que está en el edificio, muestran el Gantt, el Gantt, y es increíble porque es un Gantt mejor hecho a los que hoy en día veo. Y fueron hechos en 1930, ¿ves? Entonces, esto demuestra el poder de la herramienta, pero también que probablemente por un tema conceptual a veces no aprovechamos todos los nuevos recursos, ¿sí? Antes lo hacían, hoy, a pesar de tener tantos recursos por un tema, como digo, conceptual y vacíos conceptuales, no somos muy conscientes de cómo funciona esto. Piensa muy bien en ese tema de handover, en el tema de gestión de conocimiento, en el tema de aprender de la gente operativa. Este es el proceso exacto en el que puedes lograr eso y a partir de ahí lograr grandes éxitos en tu proyecto. Como siempre, encantado de estar con ustedes. Por favor, estén pendientes a las descripciones de cada uno de los episodios. Vamos a estar poniendo las listas,
las playlists para que puedan ver temas específicos si los quieren ver. Y espero prontamente estar publicando contenido premium del curso PMP que puede ayudar en conjunto con este podcast a tu proceso de certificación, ¿vale? Entonces, hasta pronto.